muchos años. ¿Cómo estás, Trino? ¿Cómo te va? Encantado, Vladimir, es un Gracias por placer venir al estar programa. contigo. ¿no? De verdad que Encantado. sí, finalmente, caramba, vamos a poder hacer un programa. Y me gustaría hablar un poco de la situación social del país, porque mucha gente habla de la política, por supuesto, y están vinculados, pero la perspectiva social, la situación social de Venezuela hoy, Trino. Sí, es un país en proceso de desintegración, Vladimir, es doloroso decirlo y es un poco fuerte la expresión, pero eso es lo que está ocurriendo, porque todos los indicadores, no solamente lo que estamos viendo recientemente en materia de salud, nutrición, consumo de calorías de origen animal, etcétera, sino también el fenómeno que se está produciendo en el campo de la inseguridad personal, estos últimos crímenes que se han cometido, el asesinato de los dos sargentos de la Guardia Nacional por parte de una pandilla De adolescentes, niños, ¿no? y de niños, ¿sí? Lo cual revela que hay un problema gravísimo. Yo sumaría dos o tres que dibujan también el panorama. Uno es la fuga sostenida, ya no de talentos en el sentido tradicional que se utiliza la expresión, sino de venezolanos, mano de obra calificada, técnicos en distintos niveles. Generalmente la fuga se produce en personas que tienen tercer nivel, que tienen formación universitaria y posuniversitaria, lo que está representando para el país una verdadera sangría en materia de talento y de capitalización de los recursos humanos. Y unido a esto, el deterioro institucional, el hecho de que las instituciones cada vez más están subordinadas a un poder altamente centralizado, como nunca antes habíamos tenido un país concentrado en Caracas, personalista, autocrático. La provincia está olvidada, la provincia desapareció de los planes de la República y la descentralización ha vivido un proceso de reconcentración más bien. Hoy la descentralización parece una pieza de museo, está totalmente subordinada, los gobernadores y los alcaldes no forman parte del poder nacional. ¿Qué influencia tienen hoy en cuanto a promover iniciativas, a sugerir políticas, a trabajar en el diseño de políticas, los científicos sociales, eso que llaman los científicos sociales de distintas disciplinas de las ciencias sociales? Sí, muy pocas, muy pocas. Fíjate que, por ejemplo, la Academia de Ciencias Económicas y Sociales, donde ahí están probablemente los economistas más brillantes del país, y además unos economistas que no pretenden dictar cátedra sobre el futuro y sobre las estrategias globales de la nación, sino que se pronuncian sobre aspectos muy particulares de la realidad nacional, sobre el control de cambio, la crisis agroalimentaria, los cuellos de botella que se han formado en la economía, los problemas financieros que confronta el país, y las opiniones de la academia son en general bueno, en general no, son muy pertinentes, son muy agudas, proponen soluciones porque no se recrean en el diagnóstico, sino que emiten soluciones factibles. Y resulta que el gobierno nunca se ha sentado con los miembros de la academia, que son además personas de número vitalicias que están allí, no por un interés particular, sino por el interés de ayudar a la nación. Eso para citarte el caso tal vez más emblemático, pero exactamente lo mismo ocurre con las universidades nacionales, con las universidades públicas. El gobierno nunca se dirige a la Universidad Central de Venezuela, donde hay excelentes institutos de investigación, tanto en el área económica y social como en el resto. En materia de tecnología tenemos excelentes investigadores que están trabajando en condiciones muy precarias. Bueno, entonces la academia no está siendo tomada en cuenta, los especialistas, y a esto hay que agregarle la fuga de talentos en la universidad. Probablemente lo más dramático es lo que ha ocurrido en la Universidad Simón Bolívar, que es una universidad de perfil básicamente tecnológico. La nómina de profesores ha caído en 50% en los últimos 5 años. En la UCB yo no sé si es la misma cifra, pero va por un No porcentaje llega a 50%, pero sí hay alrededor de 30% de merma. que hay una deserción de profesores y de estudiantes, Y de ¿no? estudiantes, sí, es muy notable. Además, no solamente son cifras estadísticas. Vladimir, yo doy clases en un lugar, en el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas, en el doctorado en Ciencias Sociales, y antes a mí me costaba mucho estacionarme en el estacionamiento de Medicina Tropical, que está frente al reloj. Yo tenía que llegar a las 8:30 de la mañana para poder conseguir un puesto. Yo llego a las 8:30 de la mañana y consigo aquello desierto. No solamente el estacionamiento del instituto, sino en general los estacionamientos de la universidad,
porque hay una deserción masiva tanto del personal docente como de los estudiantes. Así es que es muy lamentable que la academia haya sido preterida, haya sido olvidada en un momento en el cual el país requiere del concurso de sus mejores talentos para resolver todos los problemas. Pero pudiéramos pensar también que la academia se ha inhibido, Oye, no, ¿no? no es cierto, no, Vladimir. Fíjate, yo te señalaba el caso de la academia, Ajá, que, de ciencias eh, económicas y sociales. que sistemáticamente emite pronunciamientos que son muy Pero cuando hablo de la consultados. academia, hablo, por ejemplo, de los profesores, del rol de la universidad, más allá del reclamo presupuestario, más allá del reclamo de autonomía universitaria, la presencia de la universidad en la sociedad, eso que antes veíamos, por ejemplo, que veíamos a los universitarios involucrados en labores sociales, en fin, Ahí sí universitarios, estudiantes y te docentes. admito, sí, ahí ha habido un retroceso porque las condiciones en las cuales está trabajando la universidad, los profesores y los estudiantes son condiciones muy precarias. Los sueldos de los profesores son realmente miserables. Creo que en este momento, de acuerdo con las cifras que le he oído al presidente de la FAPUP, a la presidenta, y al presidente de la Asociación de Profesores de la Central, tenemos los sueldos más bajos de América Latina, de América Latina, después de haber gozado los profesores la élite intelectual de sueldo que nos permitía vivir en condiciones muy cómodas. Trino, el hogar. ¿Qué está pasando en el hogar venezolano hoy? Porque buena parte de los problemas que tenemos de violencia, inseguridad, de lo que hemos visto, ese deterioro social, tiene su origen en lo que pasa en la casa, ¿no? Sí, En el hogar. Vladimir, yo creo que si en un punto tú pudieras decir, pudieras diagnosticar el estado de anomia y de entropía, como decimos los sociólogos, en Venezuela es en el hogar. Y las cifras son allí impactantes. Mira, 50%, un poco más de 50% del total de los hogares de los sectores D y E, es decir, de los sectores más pobres, el jefe de hogar es una mujer. Ujú. El nivel de prosecución escolar, la capacidad que hoy tiene la familia venezolana de mantener a los niños en el hogar se ha reducido sensiblemente. Y del sexto al séptimo grado de educación básica se está produciendo un salto muy grande en la deserción escolar. El número de niños que tienen que incorporarse tempranamente al mercado laboral, digo mercado laboral, pero en realidad estoy utilizando la frase con poco rigor, que tiene que incorporarse a la vida para Ujú. contribuir al sustento familiar es cada vez mayor. Entonces, si tú conformas esos tres, un dato que me parece muy importante decírtelo a tus televidentes, es el número de embarazos precoces, el Ujú. número de embarazos de niñas que tienen menos de 18 años. He oído y he leído cifras que son muy impactantes y muy preocupantes. Es por encima de entre 20 y 25% del total de embarazos que se están produciendo en el país son niñas menores de 18 años. Menores de 18 años. Y cuando esto ocurre, el cultivo de la delincuencia se gesta desde sus primeras fases, porque estas son niñas generalmente que son abandonadas por el marido, no tienen un hogar constituido, no tienen ellas a su vez la posibilidad de constituir un hogar estable y permanente, y por supuesto la crianza de ese niño es muy azarosa cuando no la puede criar el niño, la madre que lo ha engendrado, se lo transfiere a la abuela, pero la abuela generalmente está en exactamente las mismas condiciones. Entonces, estamos hablando de un proceso de desarticulación de la familia, especialmente en los sectores de ella, pero si nosotros fuéramos a un análisis un poco más extendido, podríamos encontrar que este problema está cruzando toda la sociedad. Porque una de las características que tienen las crisis económicas es esta, que el impacto sobre la cohesión familiar suele ser muy duro. Y estamos viviendo un proceso de desintegración sobre el cual están llamando la atención las ONG y las instituciones que se ocupan de este problema, porque el impacto que tiene sobre el futuro cercano, inmediato del país es muy grave. ¿Cómo se puede resolver una situación como esta, Trino, desde el punto de vista social? ¿Por dónde comienza la reconstrucción del tejido social? ¿Por dónde comienza, digamos, el proceso de reinstitucionalización desde el nivel más bajo? Me refiero, por ejemplo, la participación ciudadana en los asuntos más cotidianos, el rescate de espacios públicos, el fortalecimiento de la educación,
no solamente con presupuestos, sino con diseños curriculares adaptados a la nueva realidad. El empoderamiento de la gente, sí, a través de la educación y la salud. Sí, ¿por dónde comenzar? Bueno, lo primero es que el gobierno, la clase dirigente, entienda que este es un problema. O sea, yo creo que mientras el gobierno... Sí es el gran problema. Exactamente, probablemente es el gobierno, porque es un país en proceso de desintegración, acosado por múltiples problemas y todos ellos muy complejos. Entonces, lo primero que tiene que cambiar es el diagnóstico. El gobierno no puede decir que aquí no pasa nada. Vamos a hacer una pausa y al regreso continuaremos hablando sobre estos temas. Ya regresamos con el sociólogo Trino Márquez, profesor universitario. Ya venimos.